hacemos al vapor, lo estamos programando inclusive desde hace meses, que esta administración municipal no ha dado respuesta a nuestras peticiones. Entonces es un desangrado previamente programado bajo los cuidados sanitarios. En concreto, ¿qué es lo que están solicitando? Estamos solicitando que se continúe con las mesas de trabajo que ya tienen inclusive firmadas en esta administración, la obra pública para las colonias, la pavimentación y el alto a las órdenes de aprehensión a nuestros compañeros dirigentes de las diferentes organizaciones que representamos. ¿Me recuerdas su nombre completo? Víctor Rodríguez Pineda, de Vendedores Independientes de Veracruz. ¿Cuáles son las peticiones que ustedes hacen? Las peticiones es nuevamente iniciar con las mesas de trabajo que ya se cuentan con esta administración, solamente que todo queda en papel, todo queda en el escritorio, todo queda ahí en la oficina. No ha habido realmente un avance en los apoyos, no ha habido la obra pública que solicitamos, no ha habido los programas y los apoyos en ningún caso, pero sí hemos obtenido la represión hacia nuestros compañeros, tanto desde los niños, de las mujeres, las amenazas de muerte, inclusive desde este lugar hacemos responsable de cualquier represión o desaparición forzada de nuestros compañeros de las diferentes organizaciones. Exigimos nuevamente la obra pública que estamos solicitando para las colonias populares marginadas de esta capital, el respeto a los vendedores ambulantes y el alto a las órdenes de aprehensión injustificadas contra nuestras dirigencias. ¿Cuáles colonias? Una PRI, Plan de Ayala, Dolores Hidalgo, Encinal, Colonia Revolución, Emiliano Zapata. De hecho, hay un caso específico en la colonia Emiliano Zapata donde se encuentra un kinder y una primaria en donde está por deslavarse el pavimento. Ya hicimos la solicitud desde hace 6 meses y no hay nada. Yo creo que la alcaldesa espera a que se deslave ese muro de contención de la calle para que exista una desgracia. Yo creo que es lo que quiere ver la alcaldesa. Oye, las órdenes de aprehensión, ¿por qué motivo son? Nos acusan de secuestro. De secuestro el día que nos mandó a golpear con inspectores municipales a cargo del que fuera subdirector de comercio, Alberto Romero. Ese día nos mandó a golpear y de ahí nos acusan de secuestradores. No tiene la menor idea la parte jurídica, el área jurídica de esta administración de lo que significa el secuestro en estos tiempos de agresiones y de violencia. Entonces, estamos acusados, pero realmente nuestra parte jurídica ya está resolviéndolo, no hay elementos para consignar más, sin embargo nuestros dirigentes fueron enviados a Pacho. En realidad lo que quieren es desaparecer el movimiento y acabar con las solicitudes y con las protestas en estos bajos del Palacio Municipal. Gracias. Siéntate, Félix. Siéntate, Félix. Siéntate. ¿Le pica otra vez? ¿Eh? ¿Le pica otra vez? ¡Soy! ¡Soy! Pícalo otra vez, no hay problema. Justicia es lo que pedimos a este gobierno municipal, pero tiene el lobo en las orejas aquí en esta presidencia. Justicia exigimos, por eso los compañeros se están desangrando. Emplazamos a la presidenta municipal a que si el día de hoy no hay una respuesta, va a haber un desangrado masivo aquí en las puertas del Palacio Municipal y además se acerca muy pronto se acerca su primer informe, ese informe de demagogia, de mentiras y una falta de arbitrariedades se acerca. Por eso estamos aquí, para protestar lo necesario, por eso los compañeros se están desangrando, para que se diga la verdad y se actúe conforme a derecho. Por eso estamos aquí levantando la voz, porque nos pretenden incriminar como secuestradores. Escúchenlo bien, ciudadanía y pueblo de Jalapa, nos quieren incriminar como secuestradores de 2 inspectores de este gobierno municipal. ¡Qué gran mentira de esta gobernadora municipal! ¡Qué gran demagogia! Y es una tirana, por eso quiere desaparecer a los luchadores sociales,
pretende seguirnos golpeando como lo ha mandado a hacer y no estamos dispuestos a tolerar más arbitrariedades. Pedimos la destitución inmediata de Mauro Solano Lozano, el principal golpeador, el porro que está incrustado en este gobierno municipal y que recibe órdenes directas de Elizabeth Morales García. Este porro de nombre Mauro Solano Lozano, que tiene a su servicio a un gorila, Pancho el Negro, alias el gorila, al que fue a sacar de Pacho Viejo para que le cuide las espaldas. Fíjense qué tipo de personajes están laborando en este gobierno municipal. Primero, el director de Gobernación, Mauro Solano Lozano, un porro connotado que contrata a un verdadero delincuente para que le cuide las espaldas y amenace de muerte a las compañeras. Por eso levantamos la voz para que la Comisión de los Derechos Humanos tome cartas en el asunto, para que la presidenta municipal de una vez por todas sepa que esta es una lucha seria y se dé cuenta que atrás de ella hay un grupo de funcionarios porriles que lo único que han hecho es causarle problemas al gobierno municipal. Lo único que han causado es un detrimento gravísimo al pueblo de Jalapa. Por eso estamos aquí, para levantar la voz, por eso estamos aquí, para que se escuche de una vez por todas que somos una organización seria y que luchamos en pro de las colonias y los colonos y los vendedores que menos tienen. Ciudadana presidenta municipal, provoca que cometa un asesinato, como ya lo dijo el gorila, que le cuida las espaldas a Mauro Solano, que va a mandar a matar a una compañera. Solo es lo que falta. Por eso los compañeros aquí siguen derramando la sangre. Otra cartulina. Otra cartulina ahí, otra cartulina. Dale otra cartulina. ¿Cómo? Pon allá donde estaba sentado. Pon aquella allá abajo en el piso. Ante una anarquía, a la culpable. orden político que estamos viendo desde los ciudadanos. Respira fuerte. Respira, hondo y profundo, no tan rápido, hondo y profundo. Al aire, botar un poco. Ahí está ya. Por la boca. También dice, El desprecio aguanta, tú dale. al ciudadano. Esta enfermedad política que tiene el actual gobierno municipal, esta violencia que ha generado la administración de Javier Duarte de Ochoa. Ellos vayan representando. Están preguntando. Ha sido cuestionado a nivel nacional e internacional por la muerte de cientos de veracruzanos supuestamente dedicados a crímenes Siéntate, Félix. Siéntate. Dale la silla. un gobierno que ha estado militarizando el Estado, un gobierno municipal que se escuda en las fuerzas armadas para intimidar a los ciudadanos, para violar el derecho a la paz y tranquilidad Chiquito. que tenemos